Pedro Juan Caballero está o es definida como un sitio donde convive la narcosociedad, donde el 50% de los pobladores se dedican al narcotráfico. Es al menos lo que dice Robert Acevedo, senador, precisamente que proviene de esa zona del país, así que suponemos que habla con conocimiento de causa, también considerando por supuesto las múltiples denuncias que ya realizó en torno a este tema tiempo atrás y que a quien por cierto también hubo versiones que lo iban sindicando o vinculando también a él precisamente con grupos ligados al narcotráfico. Nuestra compañera Jazmín García se encuentra en el Congreso de la Nación porque hay repercusión en torno a lo que pasó evidentemente en Pedro Juan Caballero en la Cámara Alta. Jazmín, adelante, por favor. Así es, y esto ya a lo largo de la mañana fue tema tocado en el marco de la sesión ordinaria de la fecha. Incluso actualmente se siguen refiriendo los senadores al caso. Hablamos también antes de la sesión con el senador Robert Acevedo acerca de justamente estas versiones que lo señalaban como uno de los enemigos de Jorge Rafat y que años atrás incluso Rafat señalaba a Robert Acevedo como un supuesto responsable de si algo le ocurría. Esto es lo que señalaba al respecto el legislador. Totalmente absurdo, ridículo. Yo no soy un loco de remate de que en el día en que me eligen presidente me vaya a cometer un hecho de eso, ¿verdad? Creo que fue el mayor atentado que ocurrió en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Por la magnitud. Y no soy ningún psicópata ni demente para hacer eso, ¿verdad? Es absurdo. Creo que es una coincidencia porque es algo que se veía venir. No, este es un arreglo entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué se veía venir? ¿Por qué Porque dice en marzo intentaron lo mismo, con el mismo tipo de armamentos, ¿verdad? Y se hablaba de que iba a ocurrir en cualquier momento. Es lo que señalaba el legislador, quien también en su momento afirmó, como bien decía Jorge, que prácticamente el 50% de la población de Pedro Juan Caballero de alguna u otra forma tiene beneficios a través de la actividad del narcotráfico en forma indirecta por lo menos. También otros legisladores se refirieron al caso. Fernando Silva Facetti, por ejemplo, propone que se declare el estado de excepción en el departamento de Amambay, o que por lo menos el Poder Ejecutivo ejecute justamente, valga la redundancia, ya lo establecido con la Fuerza de Tarea Conjunta, que recordemos tiene potestad de actuación en los departamentos de Concepción, San Pedro y también en Amambay. Él incluso señaló que va a estar preparando un proyecto para declarar el estado de excepción por lo menos 30 días, y esto es lo que expresaba también Oscar Salomón, que estaría apoyando esta iniciativa. Aquí hay un problema grave. La policía está rebasada en Pedro Juan Caballero. Yo creo que es el momento de decretar un estado de excepción y que la seguridad sea apoyada por el ejército. Hace rato se está pidiendo eso y yo no sé por qué el Ejecutivo está dilatando esa decisión. Va a tener el acompañamiento con todo gusto del Parlamento, porque necesitamos restablecer el orden y la seguridad en esa zona. Vamos a proponerlo del Congreso, pero nos gustaría que el que tome la rienda, porque el responsable es el Poder Ejecutivo a través de los ministerios responsables de la seguridad. Pero ¿cuántas leyes si es que esa zona es zona también de influencia de la Fuerza de Tarea Conjunta? Y por eso, vos con la Fuerza de Tarea Conjunta podés accionar. Pero la presencia tiene que ser permanente, pero que podamos mover todo el ejército. Si nosotros no nos ponemos, esto para pacificar la zona, para evitar que haya más muerte, pero si no nos ponemos a analizar el rol que tienen los policías, por qué la policía no tiene resultados en esta lucha, que desde el inicio, ya lo dijo el propio director de la Senat, desde el principio está perdida, con un 80% de las fuerzas involucradas con el narcotráfico. Si no nos ponemos a analizar cuáles son los resultados que está teniendo la Fiscalía y el Poder Judicial, la Corte Suprema que conoce bien, no hay resultados. Entonces van a seguir muriendo como hormigas y los únicos que van a perder realmente son la gente que trabaja, la gente que envía a sus hijos a los colegios y la gente que vive en la zona. Al responsable
Y también algunos legisladores señalaron que deben dar un paso al costado o ser destituidos tanto el ministro del Interior como también el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, y el también el director de la Secretaría Nacional, ministro, digo bien, de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas. También se criticó el hecho de que días atrás aparentemente se retiró la seguridad policial al senador Robert Acevedo y que supuestamente se habría condicionado la continuidad de este resguardo policial si es que daban paso al costado como en medio de las negociaciones por la directiva justamente del Congreso Nacional, del Senado en este caso. Son versiones que estaban corriendo y que también fueron objeto de discusión en el marco de esta sesión ordinaria de la fecha. Así es, también el hermano de Robert Acevedo, actual intendente Pedro Juan, hablaba de que supuestamente las críticas que habían realizado ellos desde aquella zona del país a la policía le significó posteriormente la reducción de su guardia policial. ¿Podemos escuchar brevemente lo que estaban debatiendo en la sesión en este momento, Jazmín, por favor? Sí, el senador Arnoldo Vins actualmente está hablando acerca del tema del río Pilcomayo, el supuesto desvío de este cauce. Toda la franja de Pilcomayo, desde Pozo Hondo hasta el estero Patiño, va a entrar en una gran crisis en los próximos días y semanas si no llueve grande, que parece que no va a llover grande este fin de semana. Parece llovizna nomás lo que viene. Esta y otras fotos de esta zona, esto es de esta semana, de anteayer, esta fotografía. Imagínense los otros animales silvestres que necesitan ir a tomar agua en la región. Esto ya bueno, no muy se bien, puede muy bien. movilizar. Evidentemente que el senador Arnoldo Vins, alguien que conoce mucho de todo lo que guarda relación y vinculación con el Chaco, evidentemente expresa así su preocupación. Jazmín, muchas gracias del Senado. Hasta luego. Adiós. Bueno, entonces de esta forma se va conociendo, o se conocen las repercusiones que hay en el Senado particularmente en torno a lo ocurrido en Pedro Juan Caballero y lo que ustedes escuchaban, ¿no?, en el relato también de nuestra compañera Jazmín García, las críticas que empiezan a surgir contra el mandato de Francisco de Vargas, el comandante de la policía y el propio ministro de la Senado.